Nosotros, María Eugenia Vidal, gracias por la visita, María Eugenia. Buenos días, ¿cómo están? Nos impacta esto, ¿no? A mí realmente no quiero... A ver, uno puede ser sensible, pero uno no quiere caer en ese lugar, pero impacta la historia de este hombre. Un hombre mayor que vive solo, que paga la luz, que no tiene luz, que tiene muletas, que tiene todas las ausencias. Y muchos dicen, vamos camino a Venezuela, porque hay similitudes entre lo que hizo Maduro en su momento, mandando empleados públicos y cortando la luz porque no había servicio, y lo que está haciendo el propio gobierno. ¿Tu mirada? Primero sí duele escuchar a Juan Carlos, ¿no? Que seguramente trabajó toda la vida, que paga sus facturas. Así que primero toda mi solidaridad con él, que está ahí sin luz en este momento. En segundo lugar, creo que lo que sí hay, y es lo que ha habido estos 2 años, es una enorme improvisación y un parche completo. Porque miren cuál fue la respuesta del gobierno a esto, a una ola de calor que está anunciada desde hace varias semanas. Sí, claro. Sabíamos que íbamos a tener esta semana. Y el gobierno reacciona tomando 2 medidas. Primero, diciéndole a las empresas que no produzcan, para no gastar luz. Entonces, después de 2 años de pandemia, donde las fábricas tuvieron que cerrar, los comercios no pudieron trabajar, la primera reacción del gobierno es bajemos la producción, lo cual baja el empleo, lo segundo es los empleados públicos a casa. Yo digo, no se necesitan ahora más que nunca en la calle repartiendo bebidas frías a las personas que están en situación de calle, asistiendo a los adultos mayores desde PAMI que están sin luz y están solos, a los electrodependientes, en una pandemia donde se necesitan cada vez más centros de testeo, más vacunación. Este no es un momento para mandar a los empleados públicos a la casa a trabajar a distancia. Ahora necesitamos al Estado más que nunca. Y de fondo, esto es para la coyuntura, pero de fondo lo que necesitamos es un plan energético. En nuestro gobierno habíamos llegado cerca del autoabastecimiento. Eso hace que la energía en el mediano a largo plazo baje de precio. Hoy estamos importando más energía que antes, la energía es cada vez más cara, los subsidios que el Estado le da a las empresas no alcanzan para pagar el costo de la energía y además invertir. Las reglas de juego cambiaron. Son 10.000 millones de dólares. ¿Y de dónde salen? El subsidio a luz y gas. Así es. ¿Y dónde salen? Salen de la deuda, salen de la emisión, con lo cual nosotros pagamos igual tarifas más caras, porque no las pagamos en el impuesto que viene todos los meses, pero las pagamos cuando vamos al supermercado. Y con los impuestos. Por supuesto, y con los otros impuestos cada vez más caros. Entonces, lo que hace falta es un plan, es poner los problemas sobre la mesa. Sin verdad no se construye. Este es un problema, como bien dijo el señor, de muchos años y de mucho tiempo, pero no se va a resolver con parches. Se va a resolver con un programa energético, con reglas de juego que se sostengan en el tiempo. La Argentina es un país que puede producir energía. Energía renovable, energía no renovable. No tenemos un problema de producción de energía y de capacidad de producir. Tenemos un problema de desconfianza, de falta de reglas, de falta de inversión, para que todos tengamos luz, aun cuando haya 40 grados. Ahora, ¿podemos con este modelo ir acercándonos a Venezuela? Porque siempre nos hablan de ese cuco, algunos dicen no es Venezuela, es Santa Cruz, donde hoy hay enormes problemas, más allá de lo que pasó con la justicia, el avance del kirchnerismo sobre la justicia. Pero algunas medidas de Maduro, y vamos a ver algunos gráficos, muestran que en Venezuela los cortes de luz, la falta de energía, evidencian enormes problemas. O estamos muy lejos de ese modelo cuando Daniel Capitanich visita en la asunción de el presidente Daniel Ortega en Nicaragua, con todo ese enorme costo, además por Moncler Rezai ahí, el atentado, el hombre del atentado a la AMIA, todo eso que ahora vamos a abordar. Pero, a ver, miremos esto de Venezuela. Decreta media jornada laboral por los apagones y anuncia racionamiento eléctrico. Esto es en el 2019. Digo, ¿son medidas que nos asemejan a Venezuela o nada que ver? Pedirle a la industria que no produzca, pedirle a los empleados que se vayan a trabajar a sus casas, se parece a esto. Ahora, también se parece estar terceros, y yo ayer lo publiqué, la Argentina está tercera en el ranking de países con inflación. Viene Venezuela, viene Sudán y después venimos nosotros. Entonces, estamos en esos rankings donde nos parecemos mucho más a Venezuela que a otros países. ¿Somos hoy Venezuela? No, hoy no somos Venezuela. Ahora, la verdad es que cuando vemos muchos indicadores, estamos con Venezuela festejando y celebrando la asunción de Ortega
Y sí, estamos con Venezuela, estamos con Irán, Con Cuba. con alguien que tiene pedido de captura por Interpol por Increíble el peor eso. atentado que sufrimos los argentinos, que fue el de la AMIA. Ese fue un tema, es un tema gravísimo. Gravísimo, 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 que no alcanza con que el gobierno condene. El gobierno le tiene que pedir a la Interpol que lo detenga. Claro, ayer lo dijo Patricia Bullrich aquí, que fue ministra de Seguridad y controló Interpol, que es Interpol Argentina en conexión con Interpol Internacional. ¿La inacción genera complicidad en ese punto? Definitivamente. O sea, estamos en el lote de países que avala un presidente que no fue democráticamente Daniel elegido. Ortega. Porque para poder ser elegido, encarceló a todos los opositores. Ajá. Entonces esa no es una elección genuinamente democrática. Y nosotros estamos en ese lugar. Pero lo peor de todo, me parece a mí, es que mientras el gobierno lleva adelante esta agenda, ¿no? Que es la agenda de apoyar a Nicaragua, ir a la asunción de Nicaragua, promover una marcha contra la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué promueve esa agenda el gobierno? Porque está lejos de la gente y no tiene más que parche e improvisación para resolver los problemas genuinos. Yo no lo veo al gobierno hablar, por ejemplo, de un tema que para nosotros es central, que es la modificación de la ley de alquileres. Ah. O para cambiar, por ejemplo, las leyes que sean necesarias para que la puerta giratoria se termine en la justicia. O para discutir el acuerdo con el fondo, más allá del acuerdo con el fondo, el plan económico de los próximos, no 2 años, 10 años en la Argentina para salir adelante y para que nuestros hijos no se vayan y tengan trabajo acá y tengan un futuro acá. Esas discusiones el presidente no las da, su gabinete no las da. Lo que hay es permanentemente correr detrás de los problemas y mientras tanto instalar una agenda paralela que no es la que le importa a los argentinos. ¿Por qué será la pregunta? Creo que porque no hay respuestas, no hay respuestas. No hay respuestas porque no quieren construir sobre la verdad sobre la mesa, porque tienen un relato populista, demagógico, porque no se quieren hacer cargo de los problemas y porque este es un gobierno que permanentemente busca culpables y no respuestas, y están a cargo del gobierno, están gobernando, y las condiciones que tenía la Argentina para ser gobernada, las conocían perfectamente cuando se presentaron en campaña en el 2019 y nos prometían asado en la heladera y 20% aumento para los jubilados. Los jubilados sufrieron el ajuste más brutal que desde el que yo tenga memoria en muchos años. Ajá. Y Sí, por el supuesto, ajuste- el asado no ajuste. llegó a la heladera. La inflación es una manera de ajustar. Es la peor manera de ajustar. Es el impuesto más regresivo que existe, porque ajusta sobre las jubilaciones y sobre los salarios públicos. Y los que menos tienen, porque lo que no se puede evitar, Clara, comprar son bebidas y alimentos. Y eso, en la última medición de ayer que el presidente celebraba, fue lo que más aumentó. Entonces, el que va al supermercado, el que tiene que vivir, no puede elegir no comer. No puede elegir Claro, no porque un comer. presidente que diga esto demuestra que la inflación está descendiendo. Claro. Una cosa es discutir económicamente, todos han fracasado de alguna manera en combatir la inflación en la Argentina, pero que el presidente diga que esto demuestra que está decreciendo la inflación. Claro. Es realmente, no sé si es un tema psicológico o qué, Se lo vio pero llama la cansado. atención, Se ¿no? lo vio cansado Alberto Fernández. Ahora vamos a ver el corte. Yo lo observé varias veces. Se lo vio cansado en esa reunión por precios cuidados que no parece funcionar. 50,9 es la inflación. Claro. Ahora nos vamos a meter en tus tweets de ayer porque fue interesante ese debate para que nos conteste sobre eso. Pero yo vi un presidente cansado, tal vez desoyendo, digamos, sus propios ministros la indicación, por ejemplo, de que no se vayan al exterior. Luana Volnovich ahora, después de estar en la isla de México, Jorge Ferraresi está en Cuba. ¿Pierde autoridad Alberto Fernández? Yo creo que el presidente ha devaluado mucho su palabra frente a todos los argentinos, que a lo largo de estos 2 años ha dicho una cosa, ha hecho otra, y que no ha podido sostener su palabra en el tiempo. Y eso es muy grave, más allá de que sea de un espacio político distinto al mío. El valor de la palabra presidencial es muy importante. Cuando los argentinos ven que en el 2020 hubo 36% de inflación y en el 2021 50%, y el gobierno les está diciendo que está bajando, lo que se sienten es no solamente que tienen un presidente que no le pueden creer, sino que además desconoce su realidad. Porque esos argentinos van al supermercado todos los días y ven cómo suben los precios. Y entonces, si lo que piensan es, si este presidente no sabe lo que me pasa, ¿cómo me lo va a resolver? Juan Carlos piensa, si el presidente no sabe lo que estoy pasando yo y acá en Mataderos en mi casa,
y lo que cree es que lo que hay que hacer es mandar a los empleados públicos a su casa y pedirle a las empresas que no produzcan. ¿Cómo me va a resolver este problema? Claro. Entonces, el no reconocimiento de la realidad lo que hace es alejar al presidente y a su gobierno de lo que le pasa a la gente y de lo que sufre cada día. Y entonces no lo puede resolver. Y no lo puede resolver porque además tiene prejuicios ideológicos y cierto corset, ¿no?, que le impide discutir con honestidad. Porque hablamos de ajuste. El gobierno tiene pavor a la palabra ajuste. Ajá. Y está ajustando hace 2 años. Ese es el punto. Este 50% de inflación es un ajuste sobre el salario público, sobre los salarios privados, sobre las jubilaciones. Está ajustando sobre el sector privado, porque los impuestos son cada vez mayores. Subió más de un 1% por valor de PBI la presión impositiva. 20 impuestos entre los nuevos y los que se subieron. Claro. Entonces, el que trabaja paga más impuestos. La inflación es cada vez más alta porque cada vez se necesita emitir más. Pero además el presidente se está endeudando, tanto que le preocupa la deuda al fondo. Este presidente se endeuda a un valor más acelerado que Cristina Fernández de Kirchner y que Mauricio Macri. Está construyendo una deuda mayor a la que dejó nuestro gobierno. Entonces, estas todas son bombas que si no se empiezan a desactivar con un plan por escrito, serio, consistente, no que sea un parche, no que sea una improvisación, no que sea un relato, sino de verdad, no a 2, a 10 años, y que nos permita decir a los argentinos, bueno, este es el camino, primero va a pasar esto, después va a pasar esto, pero vamos a ir a un lugar mejor. Vamos a estar todo el tiempo así como está Juan Carlos. ¿Crees que en los próximos 2 años se puede corregir esto? La verdad es que lo que ha demostrado el gobierno es que no tiene intención de hacerlo. La última reunión de Guzmán con los gobernadores no mostró nada de esto. Ahora va al Congreso, ¿no? Ahora va al Congreso, donde nosotros siempre dijimos que había que discutir. Y yo lo que espero es que lleve una carta de intención concreta con el fondo, por escrito. No discusiones abstractas y sin números consistentes. No sirven. Lo que nosotros necesitamos discutir como oposición es una carta de intención concreta. Y quiero aclarar algo, más allá de que tuvieron 2 años para acordar con el fondo, nuestro equipo económico, que en ese momento estaba como ministro de Economía Nacional, Hernán Lacunza, se puso a disposición del nuevo gobierno y les dijo, los acompaño a Washington a hablar con el fondo y a negociar 2 años. Incluso Macri se expresó sobre eso. Exacto, 2 años de zaraza. Faltan 2 meses para hacer un pago que la Argentina no tiene para poder enfrentar con el fondo. Un avión que se queda sin combustible, porque nosotros dejamos 11.000 millones de reservas en el Banco Central. El año pasado, con el valor de la soja y los aportes del fondo que hizo a todos los países, la Argentina recibió 13.000 millones más. O sea, el gobierno tuvo, desde que asumió, 24.000 millones de reservas. ¿Saben cuánto tiene hoy? Creo que 2.000. 2.000. ¿Y saben cuánto pierde por mes? Entre 1.000 y 1.500. Claro. Es un avión que se queda sin combustible, pero no porque no puede generar dólares, sino porque no los puede retener. ¿Y por qué no los puede retener? Porque no tiene un plan económico. Y de vuelta, así como con la luz es lo de los empleados y la reducción de la producción, así como con el fondo es empezar a echarle la culpa a Estados Unidos, al fondo, y siempre la culpa a Macri, y siempre es de otro. En el caso de las reservas, ¿qué hacen? Prohibición de importaciones. Eso es menos trabajo para la Argentina. Gran parte de las importaciones son de maquinarias, son de bienes de capital, para poder producir, para que las fábricas trabajen, para que la gente tenga empleo. Entonces, todo parche y vamos viendo. Y con el vamos viendo, la Argentina se deteriora cada vez más. Y confiaba en el viento de cola de la soja, pero hay 5.000 millones que por el fenómeno climático de la Niña, 5.000 millones de dólares, tal vez la Argentina no ingrese por exportaciones de los commodities. Ahora, yo querría escuchar a Alberto Fernández, si sos tan amable, porque yo no sé si hay un error de cálculo, Clara, cuando dice que la inflación de este diciembre, 3,8, fue, la del diciembre pasado, más baja que la del año anterior. Un furcio, decís vos. No sé si fue un hombre furcio. Cansado. Ahí está. Si es un furcio, si es lo que piensa, lo escuchamos, Alberto. A ver. Gracias al esfuerzo de los ministros, gracias, Roberto, por tu enorme trabajo. Y disfrutemos de que espero que empecemos hoy un camino. Ya tuvimos un mes de diciembre con una inflación más baja que el diciembre del año anterior. Esperemos que esta
esta senda descendiente de la inflación se sostenga, y eso depende de todos y de todas. Hay una senda de todos. descendiente, puede cerrar los ojos en una reflexión. Y de todos. ¿Qué es lo que está pasando con el presidente? La verdad es que me cuesta entender que diga que la inflación baja cuando está subiendo. Digamos, de vuelta, 2020 36%, 2021 50%. Y quiero recordar que el ministro de Economía había comprometido que la inflación iba a ser el año pasado del 29%. Sí. Que Y claramente, fijó en el presupuesto 33. Y fijó 33. Claramente falló, y falló groseramente en sus cálculos de inflación. Pero además felicitaba al secretario que lleva adelante los acuerdos de precios. Feletti. ¿Cuál fue el resultado de los acuerdos de precios? Pero no solo el de Feletti. De 1970 para acá, todos los gobiernos de todos los signos políticos hubo acuerdos de precios. 10 acuerdos de precios. Ninguno funcionó. Claro. ¿Por qué creemos que una receta que no funcionó 10 veces va a funcionar ahora? Una cosa es que ese sea un instrumento más de un plan económico mucho más amplio y sostenible y serio. Y otra cosa es que sea una herramienta de presión con la cual se cree que se va a frenar algo que además no surge como el gobierno sostiene, porque también escuchaba ayer al presidente decir que la emisión no genera inflación. Sí, genera inflación. Estamos entre esos 10 países, Venezuela, Sudán, Yemen, Liberia, que discuten que la emisión genera inflación. El resto del mundo no lo discute. Pero y no hablo de los... María Eugenia, en Estados Unidos emitió Biden y hoy tienen la inflación más alta de los últimos 30 años. Y están preocupados. 6% anual. 6%. 6% anual. Pero es por lo que emitieron, por supuesto. Y ahora está en revisión justamente ese tema. Y ahora están diciendo que tienen que subir las tasas. Exactamente. Entonces, digo, los argentinos ya pasamos tantas veces por estas crisis que no nos pueden engañar. Ya sabemos que la emisión genera inflación, pero además acá hay un combo muy complejo, porque el gobierno, como no quiere tener un plan económico y enfrentar las dificultades de tener un plan económico y dar la cara a la sociedad y discutirlo con seriedad, lo que hace es emite, aumenta impuestos y se sigue endeudando. Eso tiene un límite y eso solo va a traer más pobreza, menos trabajo y más deterioro. Esa no es la receta. ¿Por qué lo hacen de nuevo? Vos gobernaste, ahora nos vamos a meter en algunas cuestiones sobre la inflación para terminar el tema, pero ¿por qué te parece que el gobierno lo hace? Porque Alberto se mostraba moderado, pero finalmente terminó obedeciendo a quienes muchos dicen es la verdadera líder y la armadora del frente de todo, que es Cristina Fernández. Porque importa más el relato que la realidad de la gente. Ajá. Y porque en el gobierno no hay un consenso ni hay una mirada única sobre lo que hay que hacer en la economía. Este es el punto. Bueno, ¿no? Muchos coinciden en eso. Una alianza que tiene tanta divergencia en el modo de pensar un país, en esto de los no planes, de la improvisación, en materia judicial, etcétera, puede tener mucho impedimento para la gestión pública realmente. Es que los argentinos no podemos pagar las dificultades de funcionamiento de la coalición de gobierno. Es algo que el gobierno tiene que resolver y que tiene que resolver ya. Hay un presidente, hay una vicepresidenta, hay ministros que están puestos por todas las fuerzas de la coalición, porque no es cierto que gobierna solo el presidente, gobierna la Cámpora, gobierna sectores ligados a Sergio Massa, están todos representados en esa coalición. Y ese gobierno tiene que decidir un camino común. Claro, pero y luego querer discutirlo con la oposición. Eso no tiene resolución, me parece. Políticamente yo no lo veo. Bueno, entonces no va a tener resolución los problemas graves de la gente. Y eso es lo que a mí más me preocupa. Que el gobierno no ponga sobre la mesa los problemas reales, los problemas graves, los problemas que le preocupan a Juan Carlos, los problemas que le preocupan a los ciudadanos que se levantan todos los días, que tienen miedo de que los asalten, que no quieren que sus hijos se vayan a vivir afuera o ya los despidieron, que quieren que, poder tener una previsibilidad si tienen un pequeño comercio y poder tomar un empleado sin tener miedo de que un juicio laboral les lleve el kiosco o el negocio que les costó toda su vida poner, que quieren saber cuánto van a pagar de alquiler el año que viene y no verse con esta norma que los tiene absolutamente sometidos, tanto inquilinos como a propietarios. Esos son los temas de la gente, no los temas que pretende instalar el gobierno. Claro. Para hablar del tema inflación, ayer tuiteaste dato mata relato, si lo tenemos, lo vemos. Leandro Santoro, quien estuvo aquí, muchos dicen es
un hombre serio, o en todo caso es del ala no tan talibán del kirchnerismo, discutió con vos a través de la red Twitter. Vos pusiste inflación 2021, 50,9, dato mata relato. Pero Leandro Santoro te respondió diciendo que durante el gobierno de Macri hubo 53,9 y 2,1% de, bueno, ahí está, 2,1% de caída de la actividad. Y ahí empezaron a cruzarse con tweets. ¿Tu respuesta sobre esto? Primero, bienvenido al debate sobre la inflación. Este es un problema que es de los que más preocupa a la gente. Así que bienvenido si hay debate. Después lo que creo que ese debate no se resuelve diciendo, pero Macri, y tomando el dato de un año de sus 4 años de gobierno. Yo justo abrí un hilo, digo, yo puse el dato y después abrí un hilo, y en el hilo... A ver si lo tenemos. Lo vamos a ver. En el hilo digo, lo primero que digo es, la Argentina está entre los 5 países del mundo con más inflación, después de Venezuela y Sudán, y desde el regreso de la democracia, la Argentina ha tenido un promedio anual de inflación, sin contar la hiper del 89, del 48%. Es decir, que este ha sido un problema crónico que no ha resuelto ningún gobierno. Ahora, lo que digo también es, hoy gobierna el Frente de Todos. Es momento de discutir un plan serio, porque tenemos este problema de endeudamiento, de más impuestos y de más emisión que nos está llevando a un lugar peor. Ahí tenemos el ranking, mira, de paso lo repasamos. Venezuela, bueno, despegó hace tiempo. 100,15 Sudán, 50 nosotros, pero la comparación es con Surinam, Yemen, Zimbabue, Irán, etc. Sí, ahora, además, esta inflación es con dólar controlado, tarifas controladas, precios máximos y no sé cuánto más controlado. Qué buen dato ese, ¿no? Porque es cierto. Todo congelado. Contenida. Supuestamente, si vos disparás todo eso, ese 4 o 5... Y la brecha entre el dólar, que es el preanuncio de una devaluación. Claro. ¿Cuánto vale el dólar o cuánto vale el peso en comparación con el dólar? ¿Y entonces? Por eso, son todos frentes que este gobierno ha ido abriendo en aras de posponer una discusión seria y en aras de tener un plan económico. No se puede seguir sin hoja de ruta. No podemos seguir la Argentina sin saber cuál es el camino y qué nos espera. ¿Ustedes apoyarían ese cambio, esa posibilidad de discutir? Por supuesto que cualquier plan serio, económico, no solo para ver cómo llegamos al 23, sino de verdad, para los próximos 10 años, para ver cómo sale la Argentina, yo creo que esa discusión es urgente. El problema es que esa discusión primero se tiene que dar al interior del oficialismo. Y el oficialismo tiene que venir con un plan consensuado en toda su coalición. Y luego tiene que darse en el Congreso, con todos los espacios de la oposición, no solo con Juntos con el Cambio, con los libertarios, con el Frente Federal, con todos los espacios de la oposición, porque si de verdad nos tenemos que poner de acuerdo sobre un camino en la Argentina en los próximos 10 años, todas las fuerzas políticas tienen que participar y dar su opinión. Pero tiene que ser de verdad clara. No tiene que ser ni buscando culpables, ni barriendo los problemas debajo de la alfombra, ni tratando de evitar ciertas palabras, diciéndole a los argentinos cuál es nuestra realidad y cómo vamos a salir en serio. Y no vendiendo un relato, ni vendiendo demagogia, ni buscando enemigos ficticios, generalmente entre los que producen y que son los que más sostienen este país. No ese es el camino. Y lo que veo es que el gobierno no ha tenido ni la decisión política ni la seriedad de plantear un debate de estas características. Y cada día que pasa que no lo hace, nos acercamos a condiciones peores, nos acercamos al default con el fondo, nos acercamos a una brecha insostenible que puede terminar en una devaluación, nos acercamos a una inflación cada vez más alta, que además, como vos bien decías, con tarifas congeladas y dólar atrasado, y los argentinos sabemos que eso te puede llevar a un lugar peor. Entonces, todos sabemos que tenemos un problema, y un problema grave. Y yo no quiero decirle a los argentinos que tienen que esperar 2 años a que gane Juntos por el Cambio para estar mejor. Pero tenemos que tener una discusión de verdad y seria. Y nosotros queremos tenerla. Lo que no queremos es prestarnos a fotos inconducentes, a un ala del gobierno que dice una cosa y otra que dice otra, digamos, a un plan serio. Y el responsable de que haya un plan serio es el presidente de la Nación, la vicepresidenta y el ministro de Economía. Ellos tienen la responsabilidad, porque para eso fueron electos en el 2019, con condiciones que ya conocían. La deuda con el fondo la conocían, la inflación la conocían. Pero el ministro Guzmán está hackeado dentro del propio gobierno, ¿sabés? Que Kicillof lo hackea permanentemente. Bueno, tienen que dejar de pensar en ellos y pensar en la gente. Mira, nosotros ganamos una elección este año y para mí el voto de la gente tuvo un mensaje muy claro a toda la dirigencia política, no solo al gobierno, pero en particular al gobierno, que fue
déjense de ocupar de ustedes y ocúpense de mí. Claro. Trabajen para mí. Por eso se indigna tanto la gente cuando ve un funcionario en el Caribe o cuando una te vamos a diputada preguntar no sobre está eso. en el Congreso. ¿Por qué se indigna la gente? Porque hay un hartazgo Claro. de que la política no le haya dado las respuestas que quiere. Correcto. Y entonces lo que quiere es que trabajemos para ellos. Ahora el presidente dice que va a llamar a sesiones extraordinarias en enero o en febrero. Me parece muy bien que haga trabajar al Congreso. Yo no me tomé vacaciones y estoy dispuesta enero y febrero cuando él lo disponga. Ahora, ¿qué vamos a discutir? ¿Vamos a discutir estos problemas de la gente? ¿Vamos a discutir una carta de intención con el fondo y un plan económico? ¿Vamos a discutir alquileres? ¿Vamos a discutir leyes que restrinjan la capacidad de los delincuentes de entrar por una puerta y salir por la otra? ¿Vamos a discutir cosas de verdad? No, ¿Un en plan materia- energético? Claro. No vamos a discutir eso. En materia de justicia lo que les interesa es desplazar a la Corte. Así Han es. convocado para el 1 de febrero. Y la reforma No judicial. estos temas. Claro. Bueno, pero también llevándolo a la gente. Esta corte contra la que van a marchar, o la que pretenden, con una La convocatoria iniciativa de de Delía, Sí. ¿no? Amigo de Irán. Procesado en la causa memorando Absolutamente. con Irán. Sí. Entonces digo, esta que el presidente y el ministro de Justicia avalan, gravísimo, esta marcha es contra la Corte, por ejemplo, que el año pasado permitió que en la ciudad de Buenos Aires todos los chicos fueran a la escuela. Cuando el presidente ordenó desde la presidencia que todas las provincias no tuvieran clases, y el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, fue a la Corte y dijo, no, yo quiero decidir sobre la ciudad de Buenos Aires y yo quiero abrir las escuelas. La Corte le dio la razón. Cuando en Formosa no dejaban entrar a la gente, la Corte intervino. Correcto. Entonces digo, una Corte independiente es central para que no haya abusos de poder. Por eso el gobierno la quiere Pero ampliar, la quiere intervenir y la ¿En la ataca. mente de Cristina esa es el plan de Cristina o de Alberto Fernández? Para mí el Frente de Todos es todos igual. Cuando uno está en un espacio político, Sí. se hace cargo de todo su espacio Pero político. pienso porque Marcela Lozardo era la ministra de Claro. Justicia que después de la carta de Cristina tuvo que renunciar. Y Marcela Lozardo, más moderada, me parece que tal vez encarna el pensamiento de Alberto en materia judicial, ¿o no? Bueno, cada uno de los funcionarios que se fue reemplazado por alguien mucho más cercana a la mirada de la vicepresidenta. claro. ¿no? Eso es cierto. Entonces creo que acá hay una mirada del gobierno sobre el Poder Judicial, de tener un Poder Judicial sometido y adicto. Y esto ha sido así desde siempre. Fue en Santa Cruz. Esto- Así fue en Santa Cruz y así fue a lo largo de todo el gobierno de Cristina, donde intentó también reformar la Corte, recordemos, después retrocedió, pero Jueces intentó militantes, reformar. fiscales Digo, militantes, claro. justicia legítima Mm. es la muestra de eso, que haya una corriente dentro del Poder Judicial que milite explícitamente un partido político. No puede hacer justicia, además. No la vuelve imparcial, no imparcial o independiente. Claro. Entonces digo, esto está demostrado y creo que ha habido una intención sistemática de limitar el poder del Poder Judicial y la independencia del Poder Judicial. Y nosotros tenemos que defenderlo porque a veces la justicia, el Consejo de la Magistratura, todas estas discusiones parecen discusiones muy abstractas No, y pero- lejanas a nuestra realidad. No, para pero nada. después tienen que ver con nuestra Claro. realidad y la pandemia lo demostró. Impactan en la cultura ciudadana, impactan en En el nuestros mensaje- derechos. Claro, en el mensaje que se da sobre quienes cometen errores, causa de corrupción y un montón de temas. Así es. Ezequiel Spillman tiene una foto para compartir y tiene preguntas para hacerte. ¿Cómo no? Ezequiel, ¿qué tal? ¿Cómo te va, María Eugenia? Buen mediodía. Igual. Quiero compartir con vos algunas fotos y que nos ayudes un poco a entender quiénes son y por qué consideramos que son importantes en tu carrera política, sobre todo de este último periodo. Quiero mostrarte primero a este hombre, no se lo ve pero está en chancletas, Cristian Ritondo en Villa Gesell. No se ría, Vidal, no sea así. En Villa Gesell haciendo campaña por el PRO, es el jefe del interbloque del PRO y seguramente del interbloque Juntos por el Cambio. ¿Cuál es el rol que tiene hoy en tu esquema de poder y sobre todo cerca tuyo? También lo veo, quiero reconocer, también lo veo ahí a Hernán Lombardi, que está apoyado sobre la pared y a dirigentes del PRO de Mejor Gesell. vestido Lombardi igual, ¿no? Pero- Se puede decir que no se puso jotas. Bueno, son días de mucho calor. Pero la verdad que creo que Cristian Ritondo, primero lo quiero reivindicar como el rol que tuvo como ministro de Seguridad en mi gobierno. La verdad es que tuvo un coraje y una valentía para pelear contra las mafias enorme,
pero eso no solamente como característica personal, sino con resultados concretos. En la provincia de Buenos Aires, durante nuestro gobierno, los homicidios bajaron 36%, los secuestros bajaron más de 50%, hubo 8.000 narcos presos, y narcos en serio, no como habitualmente se dice los que se detienen por tenencia, no, narcos de verdad. Y dimos la pelea, los barras bravas, había 2.500 barras bravas que no podían entrar a la cancha, y eso se cumplía, y había fútbol para público visitante sin que hubiera ningún muerto y sin que hubiera grandes incidentes. Y sumo el procedimiento contra los policías, cuando se 13.000 policías apartados, una pelea contra la corrupción policial que no fue una purga, que fue una pelea que se dio desde el primero al último día, donde cada policía por primera vez se vio obligado a presentar su declaración jurada. Eso es cierto. Y también Bernie lo reincorporó porque dice que la justicia no terminó resolviendo el caso de muchos de ellos. Se lo preguntamos a Bernie, ¿cómo puede ser que policías sospechosos de corrupción son reincorporados con usted como ministro de Justicia bonaerense? Y le dice, es que la justicia no los terminó condenando y ellos aprovecharon y volvieron a la policía. Yo creo que solamente puede ser reincorporado quien es sobreseído con sentencia firme. No creo que eso sea un argumento suficiente para volver a incorporar a un policía que fue separado sospechado de una conducta delictiva. Creo que fue muy importante el mensaje durante 4 años de que no podía haber delincuentes en la fuerza. Y cuando algunos me cuestionaban y me decían, bueno, pero si lo sacás de la policía estás poniendo mano de obra desocupada en la calle. Sí, pero no vestida con uniforme. No vestida y amparada por el Estado. Entonces, creo que ahí hemos dado juntos, ¿no?, y con todo el equipo, una pelea muy importante y que más allá de los retrocesos que haya tenido, la ley de declaraciones juradas no cambió y hoy los policías siguen teniendo que presentarla y después podrá haber alguien que la revisa más o menos, pero un día va a volver un gobierno que los va a revisar y que va a seguir cuidando de que esa policía no sea corrupta. Ezequiel, tenés más fotos. Quiero mostrarle un par de fotos más a la diputada. Esto es Mauricio Macri en el sur con Juliana Aguada, la hija Valentina de Juliana Aguada y la hija de ambos, Antonia. Quería saber cómo estaba tu vínculo con Macri, si habías podido hablar en los últimos tiempos. Foto familiar pusimos de Macri, por supuesto, porque sabemos que Vidal ha ido con Quique Sacco a reuniones familiares también, no solo políticas. Está grande, estábamos comentando con Clara que está muy grande Antonia, ¿no? Pensé que ibas a decir que está Macri. alta. No, que está alta Antonia. Sí, tengo vínculo y tengo comunicación con él. Creo que la última vez que hablamos fue hace 2 o 3 días. Sí, tenemos comunicación permanente. Ahora no nos estamos viendo estos días porque él está en el sur y yo estoy en Buenos Aires, pero tenemos comunicación todo el tiempo. Miren esta foto, le vamos a mostrar la tercera foto a María Eugenia Vidal. Estamos hablando de personas claves. Acá quiero hacer hincapié en 2 personas. Por supuesto es ella, Horacio Rodríguez Larreta, que nos cuenta un poco cómo está su vínculo, y esa chica rubia que ven abajo, se llama Milagros Mailing, hoy es la persona a cargo de la tercera edad de la ciudad y fue funcionaria de Vidal. De hecho, se reivindica vidalista y trabajó en todo el tema villas. Así que quería preguntarle por las 2 personas, por Horacio Rodríguez Larreta y por Milagros Mailing, que fue funcionaria de ella y hoy tiene un cargo muy importante en la ciudad, ¿no? Con Horacio almorzamos ayer y tenemos una comunicación, te diría, no sé si diaria, pero muy cotidiana, muy cotidiana. Además de que yo lo he dicho públicamente, más allá de que compartimos una mirada de proyecto de país y una forma de trabajar, un método de trabajo, somos amigos hace 20 años. Ahora es interesante lo que decís, porque viste que había trascendido que había roces entre ustedes. Lo sabes muy bien. Falso, absolutamente falso. Hace 20 años que somos amigos, hemos trabajado juntos, nos hemos acompañado siempre. No hay ninguna posibilidad de que yo tenga una desaveniencia o un desacuerdo con Horacio. Porque somos amigos y porque compartimos un mismo camino político y no de un día, de 2, de 3, sino de mucho tiempo, ganando elecciones, perdiendo elecciones, pasando por distintos momentos. Y Milagros, la verdad creo que es una persona muy valiosa, muy valiosa. Ella se llevó adelante el programa de urbanización de villas en la provincia, un programa que fue muy valorado y que todavía hoy yo mantengo vínculos con los barrios que participaron de ese programa, con Itatí, con La Cava, con Costa del Lago, con el barrio Libertad en Almirante Brown, lugares donde nos metimos con Puerta de Hierro, lugares donde nos metimos, donde el Estado nunca había entrado, donde sacamos el narcotráfico, donde dejó de ser lugar, donde el narco no solamente somete a los vecinos porque los amenaza para que les guarden droga, porque se lleva a sus hijos como soldaditos o como consumidores. ¿Volvió el narco, decís? No tengo duda de que hoy hay, no tengo duda de que hoy hay más narcotráfico en la provincia de Buenos Aires que cuando yo era gobernadora, porque no hay política contra el narcotráfico.
Nosotros derribamos 150 búnkers donde se vendían droga a lo largo de toda mi gobernación. Se pueden ver, hay fotos donde estaban. Era muy conmovedor porque yo recuerdo que las madres nos aplaudían cuando llegábamos al barrio con esos búnkers derribados diciendo donde hay muerte ahora volvió a haber vida. Y hacíamos no menos de 90 operativos por día contra el narcotráfico en la provincia. ¿Hoy qué vemos? ¿Cuánta droga decomisada vemos? ¿Cuántos narcos vemos presos? Muchos dicen que el problema está en la frontera, además, ¿no? Hemos visto 2.000 presos liberados cuando empezó la pandemia. ¿Y por qué eso? Porque hay una concepción del kirchnerismo a favor de la delincuencia. Porque para el kirchnerismo los delincuentes son víctimas. Y eso es un problema en la Argentina. Y es un problema muy grave. Y excede al ministro Berni, que creo que tiene una posición diferente, pero independientemente de lo que él piense, cuando uno escucha a Zaffaroni, cuando uno escucha a la ministra Frederick, cuando uno ve la posición del gobierno, cuando uno ve que liberan 2.000 presos en el inicio de una pandemia. Muchos volvieron a delinquir, además. Que muchos volvieron a delinquir y a cometer delitos graves. Cuando se defiende la justicia que garantiza los derechos de los delincuentes, no se pone del lado de las víctimas. Y en la vida hay que elegir. Si uno está del lado de los delincuentes o está del lado de las víctimas. Ezequiel Spellman tiene una última Las foto. últimas dos fotos para María Eugenia Vidal son dos hombres. Este es uno. Fíjense, ahí lo vemos, están comiendo sushi. Vidal pidió un wok en un lugar de sushi insólito. Yo no como sushi. Pero qué cosa bárbara. No Bueno, como título. sushi. y no debería haber ido a ese lugar, no importa. No me gusta. Este es uno, y quiero mostrarte el otro hombre, este es Quique Sacco, por supuesto. Y este joven que estamos viendo es el actual vicejefe de gobierno, es Emanuel Ferrario, quien trabajó 3 años y medio con María Eugenia Vidal al lado de ella y hasta lo ayudó en los libros. Así que te quería preguntar por Quique Sacco y por Emanuel Ferrario. Bueno, Quique ha sido una segunda oportunidad que me dio la vida para volver a tener una pareja y a ir armando una nueva familia, ¿no? Tanto con sus hijos del corazón, que son los hijos de Débora Pérez Volpin, y que él quiere como sus hijos, como con mis 3 hijos. Y yo siempre digo que cuando uno hace política en un ámbito tan hostil como el que ha planteado el kirchnerismo en los últimos 20 años, es muy importante tener un lugar a la noche donde volver a casa. Y la verdad es que Quique representa eso, ¿no? Él y mis hijos representan un lugar donde volver a la noche a casa. Cuando uno da peleas tan duras, sabe que al final del día va a tener a alguien esperando. Y eso ha sido un regalo que me hizo la vida después de ser gobernadora. Claro. Tengo que preguntarte dos últimos temas al menos. Esta parte emotiva la valoramos porque es la parte humana de todo político. No olvidamos que vos tuviste que refugiarte cuando comenzaste la gobernación en la provincia de Buenos Aires. Yo digo que Quique, él dice, más que lo digo yo, que él dice que la vida te compensa, ¿no? Y después de un divorcio y de 4 años viviendo en una base militar con mis hijos, creo que ha sido mi compensación. Y en términos justamente de tu gobernación, también vos impulsaste una ley que después se trastocó ahora, que tiene que ver con la renovación de los cargos de los intendentes. Eso, y tengo que preguntarte sobre un error procedimental en la Gestapo Gate que iba contra el Pata Medina, que ahora les devuelve un fuego porque justamente hubo errores allí, por lo menos por gente de la AFI en esa reunión con Marcelo Villegas, el exministro de Trabajo. En relación a la reelección, yo hice pública mi posición. Yo siento que es un retroceso que se haya habilitado un 3er mandato para todos los intendentes. Y en esto no pongo en duda las capacidades o que la gente los pueda volver a elegir, sino que yo creo que la alternancia es buena y que 2 mandatos son suficientes. 2 mandatos son suficientes para un presidente, son suficientes para un gobernador como el de la provincia de Buenos Aires, también son suficientes para un intendente. Ahora, María Eugenia, ¿cómo viviste que 2 colaboradores tuyos muy cercanos, como Joaquín de la Torre y Fabián Perechotnik, que estuvieron en tu gobierno, hayan votado justamente en contra de esto que había sido un logro desde el punto de vista de la renovación política? Yo no voy a hablar por ellos. Ellos tendrán que justificar o decir por qué votaron como votaron. Yo siento que fue para los bonaerenses, no para mí, sino para millones de bonaerenses que cuando nos votaron estas cosas. Votaron que nos peleáramos contra un sistema mafioso, que obligáramos a la policía corrupta a irse, que los varones del conurbano no se pudieran quedar para toda la vida. Creo que los argentinos en 2015 votaron eso y nosotros trabajamos para ser consecuentes con eso. Cuando esta ley se votó, yo siento que hubo un retroceso. Claro. Entiendo que puede haber posiciones distintas, pero
para mí no es justificable que se haya votado la ley que habilita un periodo más. Clarísimo. Esa ha sido mi posición. Y en relación fuiste imputada en la causa llamada Gestapo. No todavía. Imputada, pero significa investigada. No, todavía no, pero todavía no estoy imputada. Y ordenaron revisar tus llamados. Sí, el juez tomó alguna serie de medidas. Igual la figura de la imputación es muy distinta en la provincia de Buenos Aires respecto a la justicia federal. Sí, de todas maneras, digamos, todavía no estoy imputada en la causa. No te notificaron. No, por lo menos hasta ahora no recibí ninguna notificación, pero lo primero estoy sujeta a derecho, a disposición de que la justicia investigue todo lo que tenga que investigar. Segundo, todos los funcionarios que participaron de esa reunión, igual. Ahora, tercero, y es muy importante decirlo, el Pata Medina no es una víctima y no fue preso por nada de lo que sucedió en esa reunión. Él fue preso por otra denuncia en el fuero federal. Y fue preso luego de una larga carrera delictiva que, para que se den una idea, empezó mucho antes de que nosotros ni siquiera hiciéramos política. En el 2001, 2002, el Pata Medina va preso. Yo todavía no hacía política. El Pata Medina va preso por intimidar y por extorsionar a unos albañiles de una obra de construcción. Luego de eso vuelve a su gremio y empieza a generar intimidaciones, extorsiones, amenazas con patotas a las empresas que querían construir en la ciudad de La Plata, elevando el costo de construcción entre un 60 y un 70%. ¿Y cómo lo hacía? Los obligaba a contratar una empresa Finael de catering con viandas que valían más que lo que podía comprar cualquier empresa. Los obligaba a contratar más obreros de los que necesitaba la obra que no trabajaban. Y si eso no sucedía, obviamente eran esos recursos que sus sindicatos se llevaban y que lo convirtieron en millonario. Si eso no sucedía, entonces la obra se paralizaba y no avanzaba. Correcto, sí. Ese era el modus operandi. Pero además de eso, fue una persona que participó en hechos de violencia graves, como el tiroteo en el traslado de los restos de Juan Domingo Perón, como tiroteos que se produjeron y enfrentamientos en la obra del ferrocarril Roca. Era conocido, cualquier persona que vive en La Plata, ni siquiera tiene que ser empresa constructora, puede decir quién es el Pata Medina. Y el día que recibió su orden de detención por un juzgado federal, no provincial, se subió al balcón de su sindicato con un montón de gente que lo acompañaba y amenazó con quemar la provincia de Buenos Aires si lo detenían. Ese es el Pata Medina. Un personaje como este no necesitaba que nadie le armara una causa. ¿Y entonces qué pasó ahí? ¿Vos crees que fuiste víctima también de una inteligencia contrapropista? ¿O a vos te espiaron también? Bueno, yo soy querellante contra la AFI en una causa por haber sido seguida por la causa que sigue en Dolores. Ahora, yo creo que esa reunión, primero fue una reunión con empresarios, con el intendente, con un senador provincial, con ministros, con funcionarios nacionales. Hasta ahí está bien. Digo, era una reunión para acompañar a los empresarios, que además con un video que está editado, no muestra toda la reunión, con empresarios que fueron... Digo, hasta ahí está bien porque Marcelo Romero, un fiscal de La Plata, dice, nosotros tenemos ese tipo de reuniones cuando hay víctimas que están denunciando extorsión. Por supuesto. Eran empresarios que venían, y no solo en esa reunión, muchas reuniones hubo con empresarios que denunciaban extorsión del Pata Medina y amenazas. Y le tenían miedo y no lo querían denunciar por miedo, no solo por miedo al Pata Medina, porque además decían que la justicia no hacía nada, que los fiscales no hacían nada y que ellos quedaban al final del día más perjudicados porque el Pata Medina tomaba consecuencias sobre eso, les paraba sus obras, no los dejaba trabajar. Entonces, esa fue una reunión para ayudar y acompañar y asistir a los empresarios que eran las víctimas sobre cómo tenían que presentar denuncias sobre hechos ciertos. Ahora, finalmente, el Pata Medina, su causa, lo que lo lleva preso, no tiene nada que ver con esa reunión, porque él va preso por lavado de dinero. La presencia de los agentes. Él va preso por lavado de dinero y por otra denuncia. Los agentes de la AFI que estaban en esa reunión, primero, estar en una reunión no constituye delito. Correcto. Lo que constituye delito es lo que los agentes de la AFI puedan haber hecho después de esa reunión y que obviamente que está muy bien que la justicia lo investigue. Ahora, yo no voy a hacer funcional a un relato que el kirchnerismo quiere instalar, que es el siguiente. El Pata Medina es una víctima de persecución, Vudú es una víctima de persecución comprándose la máquina de hacer monedas o de hacer billetes, Milagro Sala es una víctima de persecución cuando todos vimos cómo amedrentaba a los jujeños. Todas las causas del kirchnerismo son el producto de la persecución macrista.
Todos los delincuentes son víctimas y nosotros como sociedad no podemos convertir a los delincuentes en víctimas. Uno tiene que elegir de qué lado está. Correcto. Y yo elegí en mi gobierno de qué lado estaba. Y yo estaba del lado de la gente que se levanta a las 6 de la mañana o que trabajó toda la vida como Juan Carlos y que se merece un gobierno que garantice que las mafias no pueden dominarlo ni pueden avanzar. Y yo no armé ninguna causa ilegal contra nadie. Ahora, eso sí, yo no fui cómplice, yo no miré para otro lado, yo di la pelea y yo dejé que la justicia actuara. Entonces, que se investigue todo lo que se quiere investigar, pero que no quieran instalar el relato de que el Pata Medina, después de 20 años de patotas, de sometimiento, de extorsión, de convertirse en millonario sin poder justificar lo que tiene, es una víctima. Gracias, Gracias. Gracias a ustedes. Una larga Gracias, entrevista interesantísima. interesantísima. No respondió de Ferrario, ¿eh? Ay, le reclamando. contesto. Es una vergüenza, Vidal. Es una No, vergüenza. no, es una gran... yo creo que es alguien a quien recomiendo a todos que empiecen a mirar. Correcto. Porque es un joven que vino de Junín desde que era muy chico, se hizo un camino solo, siempre con becas, estudiando con becas acá y fuera del país, y decidió volver a la Argentina. Es muy capaz y llega muy joven a ser vicejefe de gobierno de la ciudad y creo que es alguien que le va a aportar mucho a la política argentina. Muchas gracias por tu Gracias, visita. Gracias. Interesantísimo. Vamos a Mar del Plata. Agustín Amaya está en La Feliz. ¿Cuáles son las novedades, Agustín? Hugo, Clara, muy buenas